Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. Mañana sábado analizamos las 3 noticias que han marcado la semana y el domingo... No hay un felipismo de Felipe VI, ¿no? Yo no lo veo. Sí veo un leticismo claramente, que es ese movimiento como ocurrió con el rey Juan Carlos, que hay gente republicana, hay gente antimonárquica que siente simpatía y empatía por Leticia, lo cual es algo, claro, eso es valiosísimo, o sea, eso tiene un valor que tú gustes o que conectes de alguna manera con gente que no cree en lo que tú representas, pues eso es, en política eso vale oro. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. El Gobierno y los agentes sociales llevan más de medio año negociando cómo reformar las pensiones. Hoy, entre las pensiones medias más altas y las más bajas que se cobran en España, hay casi 1.500 euros de diferencia. Las peores prestaciones se cobran en Extremadura y Galicia, las mejores en Euskadi y en Asturias. Y en los municipios que vivieron durante décadas de trabajos peligrosos como las minas, las pensiones están muy por encima de los salarios. Eso dice mucho de su pasado, pero sobre todo de su futuro. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, cuencas mineras, lo que las pensiones explican del pasado y no del futuro. Hola, Emilio. Hola, Ana, ¿qué tal? Emilio Sánchez Hidalgo es periodista de economía en El País. Te he llamado porque con nuestro compañero de datos del periódico, con Daniel Egraso, has elaborado un mapa muy interesante y quería charlar contigo sobre él. Hablabais de las pensiones medias por municipios en España y además se ven las diferencias entre las pensiones que cobran los jubilados y las jubiladas. Y van desde los 500 euros a más de 2.000. ¿Cómo se explica esa diferencia tan grande? Pues mira, el factor principal, que es el que condiciona casi todas las diferencias en España y bueno, en todos sitios, en las zonas con más paro y donde prima el turismo o la agricultura, las pensiones son bajísimas. Y sin embargo, en las que rozan el pleno empleo y tienen más sectores de alto valor añadido, pues mejores prestaciones, así de fácil. Para entender las diferencias, lo primero, ¿cuánta gente está cobrando una pensión hoy en España? Pues mira, el último dato que tenemos dice que hay 9,2 millones de pensionistas. Son el 19% de la población de España. La mayoría, 6,3 millones, son jubilados, pero también hay 1,5 millones de pensionistas por viudedad, casi todas mujeres, y también hay otro 1 millón por incapacidad permanente, más otros 300.000 por orfandad. Así que poco más de 9 millones de personas. ¿Y cómo se determinan las pensiones? ¿Cuáles son los componentes principales para calcularlas? Pues mira, el sistema de pensiones en España es contributivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tanto metes en la caja de la Seguridad Social, tanto recibes después. Es un matiz que muchas personas no terminan de entender y por eso yo creo que les sorprende tanto ver que hay pensiones públicas que están por encima de los 3.000 euros, que es donde está ahora la pensión máxima. Esto no lo vemos con el ingreso mínimo vital o con el subsidio de paro, porque estos son ayudas asistenciales que vienen determinadas por tu nivel de pobreza. Las pensiones no, las pensiones dependen de tu cotización a lo largo de tu vida y, como decía antes, este punto de partida es el que justifica las diferencias entre algunas pensiones que son ínfimas y otras que casi triplican el salario mínimo. Y hay una media. ¿Cuál es la pensión media ahora mismo en España? Pues ahora mismo estamos en 1.386 euros al mes y hay una gran diferencia por sexo que hay que destacarlo. Para los hombres está en 1.563 y para las mujeres en 1.205. Es mucha diferencia, 300 euros. Porque los hombres trabajan mucho más, sufren mucho menos paro, obviamente porque, como bien sabemos, el mercado laboral, sobre todo antes, a las mujeres se lo ponía muchísimo más difícil. Viendo el mapa que habéis elaborado Daniel Egraso y tú, ¿hay patrones geográficos, diferencias, por ejemplo, entre el mundo rural y el urbano, entre el norte y el sur del país?
La clave, y esto se ve enseguida en el mapa y también es la que identificaron los expertos con los que lo analizamos, es la diferencia norte-sur. Parece un mapa de tasa de paro por municipios prácticamente, en vez de por cuantía de pensiones. Y esto es por lo que explicábamos antes. Allí donde más se ha cotizado, donde se ha trabajado en sectores donde se paga más y además donde han podido hacerlo con menos interrupciones a lo largo del tiempo, pues las pensiones son mejores todavía. Por eso en el norte de España, que es donde tenemos las tasas de paro más bajas y la industria tiene mucha más fuerza, las prestaciones son más altas. Pero en el sur, pues eso, las pensiones son bajísimas por lo general. En lo rural y urbano también se ven diferencias que tenemos que destacar, porque cuando vas al detalle, cuando amplías el mapa, se ve que en las capitales de comarca de las zonas, normalmente las pensiones son mucho más altas que en los pueblos que hay alrededor. Ajá. Y entonces, ¿qué municipios tienen las pensiones medias más altas y cuáles las más bajas? Pues mira, así resumido, las mejores prestaciones las tenemos en Euskadi y en Asturias, y las peores en Extremadura y en Galicia. Entre los municipios con peores pensiones de España, lo más común, pues eso, son pueblos con muy pocos habitantes que se dedican al campo y también donde hay un muy alto porcentaje de pensiones de viudedad. Emilio, al analizar las cuantías de las pensiones, ¿tenemos más información del pasado, del presente o del futuro de un lugar? Pues sin duda del pasado. Esto es algo que los expertos en pensiones nos lo dejan clarísimo, tiene todo el sentido. Al final estas prestaciones te cuentan más sobre cómo era la actividad económica en un lugar que con cómo es en ese momento. Por eso es interesante comparar con la renta media del momento. Si ves que las rentas medias son muy inferiores a las pensiones medias, es que a ese territorio le iba mucho mejor antes que ahora. Claro, o sea que en muchos municipios las pensiones hoy son mucho más altas que lo que la gente gana, que los salarios. Efectivamente, y esto ayuda a esos municipios en el corto plazo, porque eso ayuda a sostener la economía, pero es indicativo de que las cosas no van bien para la población trabajadora, que a futuro va a haber problemas, que esos salarios no van a generar luego pensiones tan altas como las que ahora sí se tienen. En el norte de España los salarios son más altos que las pensiones, mientras que en el sur se da la vuelta a esa relación. Pero hay algunas excepciones que también precisamente están en el norte, sitios donde la pensión sí es más alta que los salarios y son justo los municipios con las prestaciones más altas del país. Están en las cuencas mineras, en Asturias y en León principalmente, donde la pensión media ronda los 2.000 euros, o sea que está muy muy por encima del promedio de la renta. Y tú fuiste a visitar varios de esos lugares, de esos municipios con las pensiones más altas de España. Ahora me sigues contando lo que viste allí. Enseguida volvemos. ¿Te gustaría saber qué está leyendo Leila Guerriero? ¿Qué libro te recomienda Mariana Enríquez o Alicia Jiménez Barlet? Hola, soy Berna González Harbour y te invito a escuchar ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del país. Escúchalo ya. Estábamos charlando sobre los municipios que ahora mismo tienen las pensiones medias más altas de España. Me contabas, Emilio, que son lugares que se dedicaron a la minería como actividad industrial. Y esto es lo que te contaban algunos de esos ex primeros jubilados y prejubilados en Villablino, en León. Mira, nosotros no sé. Yo creo que en la época nuestra hubo una época que íbamos a trabajar contentos. O sea, no te fastidia madrugar, el compañerismo que había, entras a cuartaseo cachondeo ya por la mañana, risas, esto. Trabajabas a gusto. Fue una época muy buena. Sí, muy buena. Fue bueno. Sí, ¿Cuándo empezó el problema? Cuando el 91, cuando empezaron los problemas de liquidez de la empresa, que estaba en malas condiciones, que tal, cuando la famosa... No, y en el 91 había incertidumbre. Que luego ya la cogió Vitorino. Ahí ya cambió todo. Lo que os iba a decir yo, lo bueno de todo, que tuvimos la suerte, que aquí no pasó como en Inglaterra. En Inglaterra visteis lo que hizo la Margaret Thatcher. Sí, Ferrari. Todos a la calle está. Aquí por lo menos nos prejubilaron y nos dieron esa facilidad. ¿Vivís aquí en Villablino? Sí, vivimos a Comar, lo que es en el valle. Cerca. A ver, los pueblos del valle están todos cerca. Claro. O sea, no hay distancia prácticamente. Lo de la minería, fuimos cuando las prejubilaciones ya visteis. La gente dice que somos privilegiados, pero los privilegiados hay que meterse ahí todos los días. Vamos a viajar al pasado. Contarme cómo entrasteis a trabajar en la mina. Yo entré a trabajar en el año 83
Y entré porque, bueno, era lo que había, prácticamente. Y sabías que era... ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 23 años. Y ahí me prejubilé en el año 2009. Cuando me prejubilé tenía 46. 46. Sí. ¿Y vuestras historias son parecidas? Sí, bueno, parecidos todos, más o menos. La ilusión de un chaval de aquella pues era entrar a la mina, claro, veías los que andaban por las obras y por ahí que ganaban 50, 60.000 pesetas y llegabas y ya ganabas 120.000. Claro. Y entonces, claro, ya te puedes imaginar. 7 horas. Que mucho no estudiamos por ese tema, claro, que veías a los demás que ya entran, pues yo también, y yo también. Y bueno. Los sindicatos siempre han sido fuertes en la minería, ¿no? Sí, aquí en la minería. O sea, que lo que había en el convenio sí, se cumplía. prácticamente de aquella sí. Incluso a nivel local. Luego se fueron perdiendo. La importancia que tenían los sindicatos a nivel local difícilmente se ve en otras zonas. ¿Cómo era trabajar en la mina? Por ejemplo, Pablo era picado. Trabajo era bastante duro, accidentes. Sí, a diario. Diario, porque es eso, andas la confianza, lo que dice Pipe, andas confiado y es cuando más te mancabas. Porque tú si lo ves malo... Yo de mi accidente lo que más recuerdo es que cuando recuperé conocimiento pensé que me moría. Sí, porque siempre te vienen imágenes de hay casos, es verdad, hay casos que nos marcan a todos, aunque no conozcas a la persona, porque os acordáis de aquel chico que quedó atrapado por una pierna y tardaron 3 días en llegar a él. Lo sacaron y se murió. Pero y se murió. ¿Qué pensaría ese chaval a oscuras? 3 días. Sí. Eso es algo que yo siempre me acuerdo y no lo conocía, Y la pena que tenía todo el mundo por ese chaval. Es tremendo lo que cuentan, claro, prejubilados con 46 años, pero con accidentes, con esas condiciones de trabajo que tenían que ser durísimas en la mina, ¿no? Pues eso explican muchos accidentes, muchas muertes, una peligrosidad que junto a que era una actividad industrial que tradicionalmente ofrece mejores salarios por ser más productiva y junto a la fuerza que tenían los sindicatos, como explicaban, que con plantillas también más grandes tienen más capacidad de presionar a la propiedad, pues hacía que estas personas cobrasen salarios mucho mejores que la media de la época. Y por ello, como explicábamos antes, lo que decíamos, lo de sistema contributivo a buenos salarios, mejores prestaciones en el futuro. La pensión media de Villablino es de 1.935 euros al mes y es el tercer registro más elevado de los 8.000 del país. Responde a un patrón. Las 9 localidades con mayores pensiones medias están relacionadas con la minería. 3 son de Teruel, 4 de Asturias y 2 de León, entre las que se cuenta Villablino. ¿Y cómo son esos sitios? ¿Qué nexo tienen en común, aparte de la mina? Pues justo eso, que en estos pueblos casi todos los hombres se dedicaban a la minería, así que casi todos tenían ese tipo de nóminas, superiores a la media. La media de las pensiones ronda los 2.000 euros en estas zonas, porque no todo el mundo se dedicaba a ello, y hay que contar, pues eso, las pensiones de viudedad, también muy inferiores, pero si nos vamos al régimen de la minería, la pensión de jubilación de los hombres se sitúa en 2.800 euros al mes. Justamente esas prejubilaciones de los mineros cuando las minas de las cuencas asturiana y leonesas cerraron fueron polémicas, despertaron envidias. Me apetece que escuchemos un poco más a esos mineros con los que estuviste. Llegado el momento de la prejubilación, como me contabais, ¿eso cómo lo acogías en el momento que llegaba? Con muchas ganas. Años antes ya. Estabas contando... ¿Tú sabías con cuánto antelación, digamos, sabías que era la fecha X? Ya tenemos las cuentas. Ya tenías 3 o 4 años antes. Y aquí también hay 2 circunstancias diferentes. El cuándo lo pudieras hacer, o sea, lo que era la normativa para hacerlo, ¿cómo se establecía? O sea, ahí, seguridad social, empresas, sindicatos, ¿cómo era esa negociación? Los sindicatos, todos sindicatos. Nosotros la verdad que las condiciones nuestras no fueron las peores. No fueron las peores, pero cambiaron. Pero no se quedaron en la calle. Nos las mejoraron incluso hasta el plan anterior del 2016. La gente que se fue en el 2016 tenía otras condiciones. Que muchas veces se enfrentaba al empresario, nos enfrentaba para que le dieran a él el dinero. Subvenciones. Prácticamente era así. Nos ponía de escudo y venga para aquí a León a ir ahí a manifestar, no sé qué, venga, cortes de cartel. Provocaba para que le dieran luego las subvenciones mucho dinero. Venimos a hacer el reportaje, o sea, con lo que vimos es que aquí, Villablino, es de todos los municipios de España, de los 8.000, sois el tercero, con la pensión media más alta.
¿Ese dato a vosotros os sorprende? ¿O? No sabemos Oye, en perfectamente. Asturias fijo que también. Aquí la mina estaba para todo el mundo y aquí Cuando entrabas a trabajar no sabías si te ibas a preguntar. en su momento Claro. tuvieron que ir a buscar negros. Aquí venían Vino- portugueses, vino aquí había mucha inmigración porque no había mano de obra. Entonces la mina estuvo ahí para todos y no todo el mundo gana esa barbaridad de dinero que dicen, que siempre nos ponían lo que hablaba yo iba a con- decir, con tu os iba a decir compañero. la cifra. La cifra exacta son 1935 de media. Mi hermano tiene la máxima cotización, Arsenio también y yo también. Javi, No llegué por su categoría, no, es que dependía de las categorías. Entonces, mientras Claro. las categorías más altas tenían el tope de cotización. Que no, más o menos, vuestra pensión en cuánto está. Más o menos. La media, Con subidas, 2.400 euros. Más o menos. Más ¿Sí? o menos, sí. Más o menos. Sí, porque no era lo mismo la prejubilación que luego la jubilación. La jubilación, luego como pues estamos ya casi todos más o menos. Esto lo hemos hablado muchas veces, yo mejor lo he hablado muchas veces. El análisis de estos no es donde estamos hoy, es donde vamos a estar dentro de 15 años. Esa era mi siguiente pregunta. Ese es el resultado va a ser total, se va a dar la vuelta Sí, 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 completamente. hombre. Pero un paradigma total absoluto, que vamos a pasar posiblemente de estar entre los 3 primeros a estar en los 10 últimos. Sí. Y sabe Exagerado. lo peor de todo, las secuelas que dejó la minería Sí. aquí en la Tiana, porque fue como si hubiera habido una guerra y hubiera quedado todo abandonado. Quedaron todos los grupos abandonados a su suerte, al desmantelamiento de la gente, Y como la empresa no tenía dueño, pues quedó todo abandonado. Y bueno, pues ahora en estos últimos años, para no perder la memoria, porque aquí ahora ya hay una generación de chavales que no han visto trabajar a sus padres. Saben que han sido mineros, pero no los han visto trabajar, ¿eh? No tienen el recuerdo de verlos trabajar. Y para que no se pierda esa memoria es importante, pues lo primero, conservar el patrimonio y saber contar la historia. Este municipio cambió en base a la minería, es la realidad. Qué interesante, Emilio, eso, ¿no? Una generación de chavales que no han visto nunca a sus padres trabajar. ¿Qué explica que sus padres pudieran retirarse mucho antes de los 65 años? Pues hay dos razones que justifican que los mineros pudieran retirarse antes, y lo introducían ellos y vamos a detallarlo un poco más. Una son los coeficientes reductores, por los cuales cada 2 años trabajados es como si el minero hubiese trabajado 3, siempre y cuando estuviera en las posiciones más penosas. Si no, el cambio era un poco diferente. Esto es la ley. Efectivamente, esto no es un invento reciente, es un derecho que existe desde la dictadura de Franco, y además es que estos coeficientes se deben justo a la peligrosidad que tiene el oficio, a ese gran esfuerzo físico que tiene la profesión, y dejémoslo claro, no es la única la profesión de los mineros que lo tiene, también existen esos coeficientes para la policía, y el gobierno ahora mismo está negociando con sindicatos y empresarios una ampliación de esta política a otras profesiones de alta mortalidad. Pensemos en la construcción, pensemos por ejemplo en las Kellys, que llegan siempre al final de su vida, que están con unas lesiones terribles. Todas esas personas, jubilarse a los 65 es muy difícil. Claro, porque el cuerpo no te da para tantos años, ¿no? Y Emilio, ¿por qué cerraron las minas? ¿Cuándo se decide eso? Pues mira, ese es el segundo motivo por el que estas personas pudieron jubilarse antes y pudieron prejubilarse. Es por una política que empezó con el PSOE, que remató el PP con la clausura de casi todos los pozos, y los negociadores de aquel proceso nos explicaban en el reportaje que era una exigencia de Europa y que el gobierno estaba decidido a hacerlo, así que se articuló un plan de prejubilaciones muy ambicioso, que era muy diferente, por ejemplo, al que hubo en el Reino Unido con Margaret Thatcher, donde lo que primaron fueron justo los despidos en vez de las prejubilaciones. Ahí es importante que destaquemos que las minas no cerraron porque quisieran los mineros o los sindicatos, cerraron porque fue una decisión de los poderes públicos. Todo esto me lo contaron en León, y lo que hice después fue irme a Riosa, en Asturias, otro de los municipios con las pensiones medias más altas de España, para comprender un poco mejor el pasado y el presente y también el futuro de estos mineros. Cuando hay este discurso a veces en el que se pone como, lo digo así en plata, vaya chollo las prejubilaciones, vaya chollo, vaya la pensión que tienen estos, ¿qué es lo que vosotros pensáis cuando veis esos comentarios? Bueno, la verdad que, mira, yo digo una cosa, en la parte técnica tenemos la misma jubilación que cualquier trabajador de ese país. Sí, sí, eso... Solo cobramos en función de nuestra cotización. Lo que se cotizó. La única diferencia de la cotización en minería con respecto a otros sectores, uno está en el régimen general y luego hay el régimen autónomo, el régimen del hogar y el régimen del mar, y luego está el de minería. Nosotros cotizamos por categorías.
pues es evidente que no puedes estar a los 65 años picando carbón, eso está claro. Normalmente, en un porcentaje importante antes de las regulaciones, todos están entre los 20 y los 25 años de vida activa. Sí. Luego... porque 20-25 años son con el coeficiente... 12 años y medio. Claro. Pero ten en cuenta que nosotros somos despedidos y estamos en una situación de asimilados a alta. No estamos jubilados. Claro. A nosotros si alguien decidiera en ese momento que volviéramos a trabajar, teníamos que ir. Mira, Asturias, el parque industrial era tremendamente importante. Voy a decirte dos detalles. La minería, la siderurgia, la industria armamentística, el metal y luego la generación de energía. Claro. 5 sectores que los salarios de esos 5 sectores están muy por encima. Muchísimo. Entonces, hombre, es que las jubilaciones de Asturias, es que las jubilaciones de Asturias son esas por eso. Porque la gente pagó por ellas. Claro, sí, es así. Porque el de Sidesa cobra igual que yo. Sí. El de Santa Bárbara cobra igual que yo. Había este esplendor económico del que hablamos, pero luego no hay una sustitución. O sea, no hay una nueva actividad que... Entonces, vuestros hijos... Sí, pero... es un tema muy claro. Nuestros hijos, muy joven, cuando yo me marché tenían 11 años. Y mucha gente, es que nos quitan, es que el trabajo para nuestros hijos. Hombre, yo no soy muy listo, pero tampoco soy. Yo no quería que mis hijos trabajasen en un sistema de minería que se estaba acabando, que iba a morir, que lo sabíamos todos. Pero es que fue lo que nos machacaron toda la vida. Decían, mira, no estudiáis para no ir a la mina. Mis padres no querían que fuese a la mina. Nuestros abuelos, que lo tenían ya metido. Pero lógicamente nosotros llegamos y vimos esa situación que creíamos que se acababa, o sea, que no había más. Pero lo único que cambió en mi vida fue que no madrugaba. Lo demás, yo tenía que llevar a mis hijos al colegio, traerlos y toda la vida aquí. Yo no hacía más que eso. Sí cambiaría una cosa, que ahorraría un poco más. Y todos son padres que no querrían que sus hijos se metieran en lo que ahora les está asegurando una muy buena pensión y que saben que sus hijos quizás no vayan a tener esa pensión alta, ¿no? No, lo tienen clarísimo, que no la van a tener. Una cosa que destacan muchísimo y que también muestra el compromiso que tienen al respecto es que siendo muy conscientes de que sus hijos nunca van a tener esas pensiones ni esos salarios, están orgullosos de que gracias al sacrificio que ellos hicieron, gracias a ello, sus hijos han podido estudiar, muchísimos de ellos, y lamentablemente la mayoría de ellos ya no viven en Asturias. O sea, viven en Madrid, viven en Barcelona, alguno me hablaba de que sus hijos están en Estados Unidos. Todo ello gracias a pues esos salarios que tenían cuando estaban trabajando en la mina. Y justo entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que hablábamos antes, que no es común que en una sola localidad haya tal volumen de extrabajadores de un solo sector y además también retribuido. O sea que las grandes fábricas que tenemos por toda España, normalmente de automóviles, donde los salarios son parecidos a los que se ofrecía en la minería, pues suelen estar en zonas bien comunicadas, donde la actividad se diversifica. Esto sabemos que es imposible. En las zonas de Asturias donde salía el carbón, en medio de las montañas, pues bueno, en esas zonas, por ejemplo, en la industrializadísima Vigo, la pensión media está en 1.300 euros, son 700 menos que en Villablino. Estas situaciones son muy particulares y ya veremos si en el futuro seguimos encontrándonosla. Por el futuro quería preguntarte, porque al final ha sido hablar con gente de una industria, de un sector económico que se acaba, que se ha acabado, mirando al hoy y al futuro. ¿Las pensiones cómo pintan? Pues pinta complejo. O sea, en España vamos a un futuro con más pensionistas que ahora porque la pobladísima generación del baby boom se está jubilando. Así que el sistema se enfrenta a mucha tensión y esto solo tiene dos soluciones. O se recortan las prestaciones o se aumentan los ingresos. El gobierno, por lo que ha apostado, es por lo segundo, por aumentar la recaudación por cotizaciones, pero lo que parece, dicen muchos expertos, es que estas medidas no van a elevar lo suficiente los ingresos como para compensar ese aumento en el gasto, que habrá que tirar más de impuestos.
mineros. Lo vamos a ver en el futuro, pero sin duda una de las claves para que el sistema sea sostenible es que el paro siga bajando, que muchas más personas trabajen y que lo hagan además en sectores de más valor añadido, no en el turismo y en el campo, sino en fábricas, en los sueldos de los que nos hablaban los mineros. Esas actividades cojan impulso porque esas cotizaciones, lo saben bien en las cuencas mineras, son las que inyectan mucho más recursos en el sistema. Es un tema largo, te espero para más episodios de Pensiones, Emilio. Gracias. Hasta la próxima. Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.